Hola a todos, soy Roberto Granda en Entrevistas en Libertad, esta vez vía Zoom, vía telemática, porque nuestro invitado está en San Sebastián, que es Gorka Maneiro, exdiputado en el Parlamento Vasco, antiguo portavoz nacional de UPyD y de la plataforma Ahora, miembro de Consenso y Regeneración, miembro de Foro de Profesores, analista político en diversos medios de comunicación y además autor de un libro del que conversaremos ahora. Forma parte de ese grupo de vascos, como Rosa Díez, como Fernando Savater, que proceden de la izquierda socialista, pero que trata de explicar que el nacionalismo no tiene nada de progresista, que la connivencia de la izquierda con esos movimientos segregadores y reaccionarios, violentos y supremacistas, es un tremendo error histórico y que además él puede hablar con conocimiento de causa porque lo conoce todo ello a fondo. Gorka, bienvenido y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a ti. Eres autor del libro titulado No apto para fanáticos. ¿Crees que entonces es un libro inaccesible para una gran parte de la sociedad española actual? Bueno, realmente fue una especie de provocación, ¿no? Mm. Como yo creo que el libro al final se convierte en un alegato contra todos los fanatismos, de ahí el título, ¿no? No apto para fanáticos, aunque quizás los primeros que deberían leerlo serían los fanáticos, y los hay bastantes. Eh, Gente muy joven, pero educada en el fanatismo y en el odio, que a lo mejor no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, pero sí saben que tienen que ir a tirar piedras, por ejemplo, a Ciudadanos Alsasua. ¿Estamos perdiendo la perspectiva en cuanto a la educación a la juventud? Yo creo que sí, ¿no? Seguramente haría falta una asignatura del tipo Educación para la Ciudadanía para explicar a los más jóvenes en qué consiste la democracia, para qué está la política, para qué sirven las instituciones, lo importantes que son y lo importante que es el respeto al que piensa distinto, ¿no? Yo no soy de los que piensan que todas las ideas son democráticas, algunas efectivamente no lo son, pero desde luego en la España actual lo que se precisa es entender que lo mismo que uno puede defender una idea, pues el adversario político puede defender la contraria, ¿no? Siempre que se haga por procedimientos democráticos y, por supuesto, teniendo en cuenta que la violencia o la amenaza tiene que estar absolutamente desechada. Eso sí que es algo sobre lo que hay que reflexionar mucho, especialmente en los últimos tiempos, y eso dejarlo absolutamente aparcado porque es condenable. Claro, la izquierda internacionalista se ha quedado únicamente nacionalista, o sea, en levantar fronteras entre ciudadanos con toda esa matraca reaccionaria del hecho diferencial, los privilegios históricos e incluso los genes. Yo quedo perplejo cuando conocidos supuestamente progres, o ellos creen que son progresistas, se deshacen en elogios ante discursos de Aitor Esteban o de Rufián, les parecen, no sé, rompedores, y pienso, madre mía, ¿sabrán lo que es el PNV, los yezales, Dios y leyes viejas? No, no hay nada más de derechas que eso. Sí, claro. Si algo debería oponerse al nacionalismo es la izquierda, ¿no? La izquierda es internacionalismo, la izquierda es universalismo, la izquierda es igualdad, la izquierda es o debería ser unir o lo fue históricamente, mientras que el nacionalismo es justo lo contrario, ¿no? Es dividir a la sociedad, es levantar fronteras entre conciudadanos, es desigualdad y es privilegio, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo cómo la izquierda oficial está incluso asumiendo algunas de las tesis de los nacionalistas, a quienes consideran como socios preferentes en muchos casos. Es ciertamente una paradoja. Yo no creo que haya nada más contrario a cualquier tipo de nacionalismo que la izquierda. Y se ha hecho mucho daño en los últimos tiempos al conjunto de la sociedad y especialmente a los más jóvenes. Pero existe una izquierda también que está seguramente callada, que no tiene representación institucional, pero que sigue defendiendo estos principios: derechos sociales, igualdad, pero también unidad de España, unidad del Estado, y hacer ver y comprender que todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esa izquierda es la que yo echo de menos en las instituciones, ¿no? No hay un partido lo suficientemente grande a quien votar para que pudiera obtener representación y defender estas ideas allí donde tengan representación. Claro, siempre se dijo que estabas más cerca del PSE que del PP en asuntos sociales.
pero últimamente parece que los socialistas miran más por los colectivos, por el hecho diferencial y por este tipo de políticas identitarias, de ismos, feminismo, el ecologismo, el propio nacionalismo. Entonces, realmente los asuntos sociales se han perdido, no representan esa izquierda supuestamente solidaria. Totalmente, sí, está como en las pequeñas cosas, ¿no? Está parcelando determinadas reivindicaciones en lugar de defender lo común, lo que interesa al conjunto de la sociedad. Y además luego cuando llegan al gobierno tampoco es que impulsen una serie de políticas sociales extraordinariamente ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar a Zapatero cuando fue presidente del gobierno, pues cuáles fueron las políticas económicas que aplicó. O sea que, en fin, tampoco es que estén llevando a cabo grandes políticas sociales, sin embargo, sí que está abducido por esas reivindicaciones de las pequeñas cosas, por la parcelación de la sociedad y está abandonando lo que siempre caracterizó a la izquierda. Llegaste a ser el único diputado de UPyD en la Cámara Vasca. Uno se siente un poco como solo ante el peligro y además la supresión del concierto económico, ese privilegio, solo fue defendida por ti en soledad, ¿no? Frente a los demás. Sí, claro, absolutamente, absolutamente solo. Fui diputado durante 2 legislaturas y ya en mi primera intervención ya planteé la necesidad de suprimir el concierto económico por ser un privilegio, ¿no? La izquierda también en este caso tendría que ser la primera en alzar la voz y decir que esto provoca desigualdad. No solamente porque los que más tienen deben financiar al resto de los ciudadanos, ¿no? Especialmente, sino que incluso como consecuencia del concierto económico y del cálculo del cupo, resulta que los que menos tienen financian a los más ricos, ¿no? Mm. Y esto es cualquier cosa menos progresista y es cualquier cosa menos de izquierdas, pero efectivamente ahí en el Parlamento Vasco todos estaban de acuerdo en defender este privilegio, más allá de que después, ¿no? En la cafetería, determinados diputados, etcétera, sin que ningún periodista le escuchase reconociera que efectivamente esto es inaceptable. Y tampoco en el conjunto del panorama nacional ha habido un partido, salvo UPyD, que haya alzado la voz para denunciar este hecho. No puede ser que haya una parte de los ciudadanos españoles que no aporten a la solidaridad de todos, ¿no? Sin embargo, esto ocurre en el País Vasco y en Navarra y evidentemente pues hay que denunciarlo. Normalmente eran solo formaciones abertzales las que hablaban de la plurinacionalidad de España, pero luego llegó Zapatero y cambió. Mucho más con Sánchez, que ya habla abiertamente de una nación de naciones, no sabemos cuántas, y Z dice que las contó. Y no digamos ya con Podemos, que Podemos directamente se siente cómodo en las Tabernas. O sea, estamos ante una involución, en vez de hacia menos nacionalismo, estamos hacia más nacionalismo. Sí, totalmente. En los últimos tiempos ha agravado esto muchísimo. El PSOE, y no digamos ya Podemos, es incluso nacionalista o pseudonacionalista en determinadas partes de España. De hecho, yo creo que el problema de España no es tanto el nacionalismo de los nacionalistas, sino el pseudonacionalismo de aquellos que supuestamente no son nacionalistas, pero al final se comportan como si lo fueran, les legitiman y les das la razón, y les dan la razón, ¿no? Yo entiendo que pueda haber nacionalistas, o sea, es algo que se respeta, evidentemente, pero los que no lo somos tenemos que alzar la voz para decir sus ideas son profundamente reaccionarias. Nosotros creemos en la igualdad y ustedes no. Es decir, eso sería lo normal, ¿no? Lo correcto, lo apropiado y lo que nos vendría bien al conjunto de los ciudadanos españoles. Sin embargo, consecuencia también de la necesidad de asegurar la gobernabilidad de España o por otras causas o para conseguir votos aquí y allá, en muchos casos se han disfrazado y no solamente se han disfrazado, que incluso se han convertido en nacionalistas en diferentes regiones de España o incluso han llevado esas ideas reaccionarias a las políticas que se realizan desde el gobierno de España. Un disparate, no se puede, por ejemplo, hacer depender la gobernabilidad de España de aquellos que quieren acabar con España. Es una paradoja, quiero decir, son cosas muy fáciles de entender, sin embargo, en España pues siguen ocurriendo después de tantos años.
y cada día más. Sí, que necesites a Otegi, por ejemplo, para aprobar los presupuestos. Debe haber un final de ETA con vencedores y vencidos, es decir, acabar con ese relato equidistante de que todo el mundo tuvo un poco de culpa, que bueno, víctimas y verdugos pudieron ser todos. Eso es profundamente tóxico, es una visión abyecta e interesada del terrorismo de ETA, porque elimina parte de las culpas cuando aún hay 300 crímenes sin resolver. Sí, claro, yo defendía cuando estaba en el Parlamento Vasco y lo sigo manteniendo. Claro, una derrota de ETA con vencedores y vencidos. Evidentemente, vencedores los demócratas y vencidos los totalitarios, los terroristas, los que han defendido ese proyecto totalitario que se trató de imponer al conjunto de la sociedad. Vencedores y vencidos. Alguno, en fin, se indignaba muchísimo al escuchar estas cosas, pero qué menos, ¿no? Si hay una banda terrorista que está asesinando a personas durante décadas, lo normal es querer derrotarla y derrotarla para que pueda vencer, ya digo, los demócratas, vencer la democracia y derrotar a los terroristas, a la banda terrorista, evidentemente. Sin embargo, parece que falta un largo camino para la normalización democrática en el País Vasco. Es decir, ¿cuándo, no sé si es una pregunta o un deseo, cuándo Ciudadanos o Vox podrán dar un meeting en un pueblo del País Vasco sin que los traten de agredir o sin tener que salir escoltados por la chancha? Es difícil saberlo, ¿no? Aquí en el País Vasco se han asumido algunas ideas que creo que son inaceptables, ¿no? Se pasó de defender que todo lo español era malo a ya casi todo lo malo es español, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Yo espero que las formaciones que no son nacionalistas aquí también puedan dar mítines y puedan hacerlo además sin complejos, ¿no? Quiero decir, que lo hagan sin miedo y convencidos de sus ideas. Sin embargo, es cierto que aquí muchos partidos políticos constitucionalistas, o especialmente los principales partidos constitucionalistas, han ido un poco rebajando sus reivindicaciones, asumiendo también en parte el discurso nacionalista, y esto ha hecho pues que el conjunto de la sociedad al final vaya asumiendo que las ideas correctas son las ideas nacionalistas o las ideas pseudonacionalistas. Hay que hablar sin miedo, ¿no? Y tratar no solamente de agrupar a los que ya piensan como uno mismo, sino hacer esa labor de intentar convencer también al resto, esa labor pedagógica. Y, por cierto, no solo el objetivo sería criticar lo que hacen el resto, criticar al nacionalismo, criticar a Bildu, criticar, etcétera, etcétera, sino también ser capaces de defender un discurso propio, constructivo, optimista y con voluntad de conseguir cada vez más votos y poder formar, en su caso, un gobierno. Pero todo esto hay que hacerlo sin complejos y sin miedo, ya digo, con ánimo constructivo también. Parte de ese miedo se ha perdido cuando la sociedad, por ejemplo, en Cataluña, salió a manifestarse masivamente en contra del procés, del golpe de Estado, llenaron las calles, fue un movimiento que ilusionó a bastante gente y de hecho además escritores o autores reconocidos mundialmente han razonado esas contradicciones del nacionalismo catalán. Pienso en Vargas Llosa, en Javier Marías, en Cercas, en Fernando Savater, en Muñoz Molina, Félix de Azúa, Boadella o Eugenio Trías. Y en vez de merecer ser escuchados con algo de atención, una parte de la sociedad y la supuesta izquierda se los quitan de encima diciendo que son fachas y ya está. Y así se evitan a lo mejor razonar esos argumentos o tener que pensar que a lo mejor tienen parte de razón. Claro, por miedo, ¿no? O por pereza intelectual, al final se termina asumiendo que en distintas partes de España hay que dar la razón y, por supuesto, gobernar con los nacionalistas de ese determinado territorio en lugar de seguir defendiendo tus ideas con convencimiento, ¿no? Y manteniendo las convicciones. Se dan dos pasos para atrás y se asumen las tesis nacionalistas y al final se les da razón a ellos, a los nacionalistas, y se les legitima. Y en el caso concreto de Cataluña, pues, ¿qué vamos a decir del PSC, ¿no? Que ha sido pues prácticamente el más nacionalista de entre los nacionalistas. Por eso los catalanes constitucionalistas están cansados, los veo muy cansados y los veo con la moral baja
porque sus propios representantes políticos no han sabido estar a la altura. No ha habido líderes lo suficientemente claros, por así decirlo, o no los suficientes, quizás ha habido alguno, pero ni han sido suficientes, ni han tenido la suficiente fuerza como para tratar de agruparlos, animarlos y liderarlos, ¿no? Para ir consiguiendo más votos y tener cada vez más presencia política, que al fin y al cabo es en los parlamentos donde se pueden cambiar las cosas. Borja, tú tienes un buen dominio del euskera, pero te muestras bastante contrario a la imposición de la lengua vasca. O sea, una inmersión, cuando es forzosa, es un ahogamiento, es que te metan la cabeza y te fuercen. En Asturias estamos viendo el albor de algo parecido con la imposición del bable, que ya quieren hacerlo cooficial para que entre poco a poco en las escuelas y además en la administración pública. Hay algunos que nos oponemos a eso, no porque estemos en contra ni del bable ni de la cultura asturiana, ni porque seamos antiasturianos, como dicen algunos, sino porque estamos a favor de la libertad lingüística y porque creemos que la lengua es el primer paso para la entrada del nacionalismo. Todo esto del hecho diferencial que ya se empieza a decir y de querer imponer una lengua para que en realidad vivan 4 de ello, yo creo que te suena, ¿verdad? Sí, me suena mucho, ¿no? Vamos a ver, yo creo que las lenguas tienen básicamente dos enemigos, los que quieren imponerlas y los que quieren prohibirlas. Así ha sido históricamente. No podemos olvidar que las lenguas son vehículos de comunicación, son instrumentos a nuestro servicio, son instrumentos para que podamos entendernos mejor y con más gente, ¿no? Para eso están las lenguas no tienen derechos, los derechos son de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece bien que se puedan estudiar, evidentemente, las lenguas regionales, pero lo que me parece un disparate es tratar de imponerlas al conjunto de la sociedad. Es un disparate y es lo que se ha hecho y se está haciendo en distintas partes de España y desde luego lo que se hizo en Euskadi, donde prácticamente pues, no se puede trabajar en la administración si uno no tiene conocimientos en euskera. Pues son excesos que se van cometiendo, son políticas de imposición lingüística que en algunos casos pues, ya da la sensación de que es imposible de detener. Y allí donde efectivamente se quiere iniciar este proceso, pues con más ahínco, ¿no? Habría que poner pie en pared y decir que esto es también algo profundamente reaccionario. Los nacionalistas lo que pretenden es vender la idea de que ellos son una nación cultural como consecuencia de que hay una lengua que ellos llaman propia y a partir de ahí decir que son también una nación política, reivindicar el derecho a la autodeterminación inexistente y a partir de ahí lograr la independencia o conseguir ventajas políticas y económicas, ¿no? Ellos lo tienen claro y luego hay muchos despistados que se suman a estas ideas. Para venir a la campaña madrileña, para hablar un poco de la actualidad más inmediata, el envío de estas supuestas cartas con balas está causando revuelo, sobre todo en gente que es socia de los que estaban bastante acostumbrados a enviar cartas y a enviar balas. Es decir, los socios de Otegi diciendo que el agua moja. ¿Es un ejercicio de cinismo o es simplemente que están haciendo el teatrillo? Vamos a ver, desde luego, cualquier envío de balas o cuchillos ensangrentados o cosa parecida hay que condenarlo absolutamente porque ni la violencia, ni la amenaza, ni el fanatismo pueden permitirse, ¿no? Y por lo tanto hay que rechazarlo de manera clara y contundente. Y luego hay que hacer una reflexión general sobre qué se ha hecho en los últimos tiempos en España y cómo y quién y cuándo ha promovido este estado de enfrentamiento continuo, ¿no? Que va creciendo en los últimos tiempos. Yo creo que hay una serie de personajes en la política española que lo que quieren es fomentar el enfrentamiento y la división. Y yo creo que la política está para unir, no está para dividir. Sin embargo, pues algunos no tienen límites en estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, por lo tanto, condenar todo tipo de expresión violenta, todo tipo de amenaza y luego hacer un llamamiento al conjunto de los partidos políticos democráticos para fomentar la democracia, la convivencia y que se dediquen a defender sus ideas en lugar de atacar continuamente al resto. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Y también en Madrid
estos días y estos días que quedan hasta la próxima semana en que se celebran las elecciones, ¿no? Llamar un poco a la concordia, al respeto al adversario político. Sin embargo, sí queda la sensación de que especialmente Pablo Iglesias y ahora parece que uniéndose también el PSOE, lo que quieren es fomentar el enfrentamiento, la exageración, el exabrupto, para pues tratar de conseguir más votos, ¿no? Con lo cual son las dos cosas, aunque por supuesto lo principal es condenar y desechar cualquier tipo de expresión violenta o amenaza que pueda sufrir cualquier partido político, porque además ha habido varios partidos políticos que han sufrido amenazas y violencia. Claro, resulta inevitable no recordar a, a Pedro Sánchez, no, a Zapatero, perdón, con Iñaki Gabilondo en un micrófono de esos que se queda encendido diciendo nos conviene crear tensión, Iñaki diciendo sí, eso es tensión. Entonces, bueno, vamos a entrar una campaña electoral donde están creando tensión a conciencia, o es decir, de forma premeditada, y además es que resulta demasiado evidente. Han llegado a sacar la navaja diciendo que esto había sido Vox, cuando ya sabían que la policía seguía el rastro de un esquizofrénico de Escorial. Es realmente preocupante. Sí, efectivamente, muy preocupante. Yo también estos días me acordaba de aquella especie de conversación, ¿no?, entre Gabilondo y Zapatero, diciéndole el político al periodista que hace falta tensión. Lo que hace falta son argumentos e ideas buenas y que éstas puedan ser explicadas al conjunto de la sociedad para que la sociedad libremente decida qué partido quiere que gobierne o que tenga representación en el Parlamento correspondiente. Esto es lo que hace falta, no incendiar la convivencia, porque esto puede traer situaciones muy, muy graves. Y además la gente ya está como muy, muy harta de estos políticos que tenemos y de estos partidos políticos sectarios que tenemos, que se han convertido, y a mí me da pena decirlo porque yo he defendido siempre y defiendo la política, se han convertido, sin embargo, estos partidos políticos o algunos de ellos, pues en uno de los problemas fundamentales que tiene ahora mismo España. Pues así es. Gorka Maneiro, algunos han afirmado, incluso gente que provienen de la izquierda, que nunca han votado al PP, pero han dicho que van a votar a Ayuso. De San Sebastián, una predicción para Madrid para el 4 de mayo. ¿Una predicción quieres, dices? No te he entendido bien. Sí, una predicción o un comentario. Bueno, lo primero, una reflexión sobre, efectivamente, determinadas personas de izquierdas, que han sido históricamente de izquierdas, o que lo siguen siendo, que se ubican más en la izquierda o en el centro izquierda, que en los últimos tiempos, no solamente en Madrid y en otras partes de España y también en Cataluña, terminan votando a opciones que son de derechas porque no hay nada en la izquierda que les satisfaga, ¿no? Y a mí me gustaría que hubiera un partido político de izquierdas decente, que defienda políticas sociales, que defienda políticas fiscales redistributivas, justas, avanzadas, que defienda la igualdad, etcétera, pero que también defienda la unidad de España, que es algo muy bueno, es algo muy progresista, ¿no? Es mejor unir que separar, es una cosa de sentido común. Con lo cual, a partir de esas decisiones que están tomando una serie de personas conocidas y otros muchos ciudadanos que no son conocidos, pues concluimos que lo que hace falta es que haya una izquierda decente, ¿no?, razonable, sensata, no sectaria, que sea capaz también de llegar a pactos con otros partidos políticos situados más a la derecha, ¿no? Y con eso me quedo, ¿no? Y a partir de ahí que cada uno vote a quien considere. Yo, desde luego, no votaría a ningún tipo de extremismo, yo no votaría a ningún tipo de fanatismo, yo no votaría a ningún tipo de populismo ni a ningún tipo de nacionalismo, ¿no? Y a partir de ahí lo que libremente decidan los madrileños y que sea para bien y pensando en el conjunto de la sociedad madrileña en este caso y también del conjunto de la sociedad española. Y a partir del día 4 de mayo que las aguas se calmen, ¿no? Se relaje la tensión y se centren el gobierno que se forme y los partidos políticos en resolver los grandes problemas que tenéis los madrileños o los que vivís allí y el resto de los ciudadanos españoles, es decir, el paro, la precariedad laboral, la desigualdad, los problemas económicos, la vivienda, la sanidad, la educación, que se centren en eso, por favor, y que dejen de incendiar la convivencia.
Pues a ese llamamiento nos sumamos, me sumo también al deseo de una izquierda decente, si es que podrá ser posible en España. Gorka Maneiro, muchas gracias por charlar conmigo para el Club de los Viernes y desde Madrid a San Sebastián te mando un fuerte abrazo. Un placer, muchísimas gracias y hasta pronto.